Buscando información sobre las enfermedades raras, vimos que no se investiga más por la baja incidencia de estas patologías. Ahora, ¿cuánto no daría una familia para garantizar la salud y la calidad de vida de su ser querido que tiene una de estas enfermedades? Por eso es importante que todos nos familiaricemos con las enfermedades raras con el fin de apoyar cualquier iniciativa que logre más recursos en investigaciones, un mayor acceso al diagnóstico y a tratamientos. Vamos a hablar sobre este tema con una autoridad en la materia, la doctora María Gómez. Ella es neuróloga pediatra. Sí. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué son las enfermedades raras? Mira, las enfermedades raras, según las estadísticas de Estados Unidos por la FDA, que es mucho lo que nos rigen a nosotros, está catalogada como aquella enfermedad en que hay menos de 200,000 pacientes. Ya las estadísticas a nivel de Europa hablan de 5 a 6 por cada 10,000 personas. Esa es más o menos la incidencia. Cerca del 60% tienen un diagnóstico en la infancia, o sea que se diagnostican en la primera época de la vida y tienen una gran mortalidad. La gran mayoría son progresivas, algunas en cuanto a incidencia van de 1 en 4 millones y de eso te puedo decir, por ejemplo, la progeria que tiene esa incidencia nosotros tenemos en República Dominicana, a pesar de que es tan rara. ¿Y cuáles son las características? Las características es un envejecimiento prematuro. Es aquel chico que incluso hicieron una película en donde era un anciano y lo que tenía eran 12 o 13 años. ¿Y estos casos están ubicados en una zona específica del país? ¿O? No, hasta ahora nada más conozco un solo pacientito que se comparte su evolución junto con otra doctora y junto con un hospital y tiene incluso un seguimiento fuera porque pertenece a un ensayo clínico y un tratamiento que está fuera. Causas de las enfermedades raras. Las enfermedades raras, la gran mayoría son hereditarias, se heredan en un 80%. A veces se puede heredar de mamá, de papá, a veces es la combinación de ambas y en otras ocasiones es una mutación de novo, o sea, no le hereda ni mamá ni papá, sino que el bebé durante el desarrollo, ahí se produce la transformación. Y en República Dominicana, ¿cuál es la realidad a nivel de incidencia? ¿Tenemos muchos casos y de muchos tipos de enfermedades? Hay muchos casos, hay muchos tipos de enfermedades, o sea, de cada una hay ciertos grupos, de la gran mayoría hay uno, hay otros que tienen 2, 3, hay otros que tienen 11, hay otros que tienen 30. Va variando dependiendo en cuanto a etiología per se. Y en cuanto si la agrupamos todas juntas, yo creo que debe de rondar cerca de 500 si sumamos los pacientes que yo tengo, los pacientes que tienen la genetista y la asesora genética que tenemos en el país. Y algunos otros que se hayan diagnosticado fuera y tienen un seguimiento más afuera que adentro. De los casos que usted ha recibido, ¿hay alguno que le ha impactado más, que quiera destacar y pueda destacar? Mira, hay muchos que han llamado mucho la atención. O sea, cada paciente con una enfermedad rara es un reto en el diagnóstico. Desde que uno ve la clínica, uno sabe más o menos, bueno, esta clínica con una serie de síntomas o signos que presentan me van llevando a un diagnóstico. De todos, yo te puedo decir un ejemplo, al igual que Martina, que tiene la enfermedad de Sala, es una enfermedad bastante interesante desde el punto de vista médico para estudiar la evolución. No se presenta igual en todos los chicos. Luego hay un grupo de enfermedades que se llaman leucodistrofias hipomielinizadas, que es un grupo bastante heterogéneo porque no todos tienen la presentación que es más típica. Por ejemplo, yo tengo un pacientito que tiene un síndrome que se llama 4H, ahora mismo se encuentra en España y se supone que esa nena en su historia nunca debió de convulsionar. Y el debut que ya hizo fue de una encefalopatía epiléptica de inicio temprano. Antes del mes de vida ya había comenzado a convulsionar. ¿Qué síntomas deben o pueden alertar a los padres de que se está quizás ante una enfermedad rara? Mira, en niños que no alcanzan el desarrollo
que no sostienen la cabeza, que no se sientan, que no se paran, en niños que iban aprendiendo, que iban bien en la escuela y empiezan a tener un retroceso. Hay enfermedades que los chicos van bien hasta los 10, 11 años, que comienzan con trastorno del aprendizaje, movimientos anormales, presentan convulsiones, presentan alteración de la conducta, que no eran chicos que tenían una conducta bien y de repente los papás dicen, está poseído, doctora. O sea, esos trastornos de conducta en chicos que iban bien, hay que estudiarlo porque tienen una enfermedad rara. ¿Y a qué especialista se lleva? Realmente dependiendo de lo que presente. Yo recuerdo que a mí me llegó una mamá, que la quiero mucho porque veo también a su primita, son dos primitas con enfermedades raras, y ella llegó a mi consulta y me dijo, doctora, yo quiero un diagnóstico. Y yo dije, wow, me quedé como, ¿cómo llega esta mamá a mi consulta diciéndome, yo quiero un diagnóstico? Ya yo conocía a la primita que tenía un diagnóstico con una enfermedad rara, y cuando venimos a ver, esta nena consulta porque tiene fracturas. Ha tenido fracturas. No soy ortopeda, ¿eh? Pero el proceso para llegar al diagnóstico se le hizo más fácil acercando. Entonces, tan pronto yo la vi, Visitando a la neuróloga pediatra. yo la vi a ella, le dije, necesito la radiografía, necesito un laboratorio simple, básico, y yo creo que son dos posibilidades nada más. En ese momento le dije, tal día te tomamos la muestra. En ese momento había una facilidad con un laboratorio de Estados Unidos que uno solamente enviaba la muestra y el costo era mucho más asequible que lo que tenemos ahora mismo en el país. Y en ese momento se le hizo el diagnóstico en menos de 6 semanas a esa nena. ¿Con qué contamos en el país para atender a estos casos y qué nos hace falta? Contamos con muy pocos recursos. El diagnóstico es primordial que todos los médicos lo piensen. O sea, quien no lo piensa no lo diagnostica. Es lo primero. No importa la especialidad que No sea. importa la El especialidad. pediatra, el ortopeda, Puede ser el pediatra, el ortopeda, un ejemplo. Hay médicos acá un dermatólogo. que ven dermatología. Hay una dermatóloga que ve y pone nombre y apellido del diagnóstico de la enfermedad y nada más se confirma con lo genético. O sea, es conocer, es saber que un paciente que tiene más de un signo, un síntoma, o sea, que puede tener debilidad, un paciente que tenga una arritmia con una debilidad o con un trastorno del sueño, tiene que decir, wow, yo puedo tener esto. O sea, es como abrir un poco el conocimiento a asociar ciertos síntomas, porque hay enfermedades que son del adulto, que no la vemos nosotros. ¿Y ese conocimiento lo tienen nuestros profesionales de la medicina en su mayoría? No, no puedo decir que no. Ahí depende mucho de qué tanto el profesional se dedique a leer, se dedique a actualizarse como tal, se dedique a prepararse. ¿Y las universidades pueden ayudar? ¿Las facultades de medicina? Las facultades, te puedo decir que, por lo menos donde yo me gradué, que soy intesiana con mucho orgullo, sí. Porque yo recuerdo a mi queridísimo profesor Comedebro, que nos dio neurología, que nos habló de enfermedades que yo dije, yo nunca voy en mi vida a ver eso. Todo lo contrario. Cuando tú te das cuenta que lo que te enseñaron y lo ves acá, tú dices, wow, me lo dieron y en neurología básica, o sea, sin tener título de médico todavía. Luego tenemos otras dificultades. Ya lo pensamos, lo sospechamos, ¿cómo lo diagnosticamos? Hay una disminución en cuanto al personal genético. O sea, ahí tenemos una genetista con la especialidad que la hizo. Y luego tenemos el servicio de genética del Robert Reed, donde hay una asesora y hay un personal que tiene una larga trayectoria trabajando estas enfermedades. Pero bien, las chicas la ven, la sospechan, ahora hay que diagnosticarla, ahora hay que confirmar eso. O sea, yo tengo la clínica, tengo la sospecha, pero tengo que confirmar con el gen. Entonces, las muestras genéticas no se procesan en República Dominicana. Hay que mandarlas fuera. Hay que mandarlas fuera, con lo cual eso lleva un costo de envío, porque el envío hay que pagarlo, y lleva un costo también en dólares. Entonces, dependiendo de dónde se la vayan a hacer, es el costo que tienen estas pruebas. ¿Y la mayoría de los pacientes son de recursos limitados? Bueno, esos que son de recursos limitados pueden durar desde 2 años hasta 7 y 8 años para lograr el diagnóstico.
¿Por qué? Porque entre que hacen la recolecta, solicitan ayuda, hay muchas organizaciones gubernamentales también que van y tocan la puerta y en su momento van dando ayuda, pero el proceso es muy lento. En 30 segundos, un mensaje de esperanza para concluir, ¿verdad? No así, sino Un mensaje viendo de luz. esperanza, creo que tenemos todos que poner un poco de nuestra parte. Los médicos para identificarlo, el Sistema Nacional de Salud para ayudar a hacer el diagnóstico, para ayudar a hacer el seguimiento, para ayudar a hacer un registro y un mapeo que nos ayude al momento de que se vaya a producir una familia, que dos personas se vayan a procrear, saber cuál es el riesgo que tienen de traer un niño sano o no a esta tierra. En ese sentido hay que hacer un buen trabajo en el sur del país. Hay que hacer un buen en el sur, en el Cibao, Moca, tenemos en Atomayor regiones que se casan mucho primo con primo. La gente dice, bueno, solamente el sur. No. Hay zonas concentradas en La Vega, Moca, Atomayor hay una parte y hay una parte en Higüey. O sea, eso sí están ya en que la incidencia es mucho mayor de las enfermedades que tenemos. Muchos temas pendientes quedaron, así que nos volveremos a ver, doctora. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro aquí en Ser Humano. Y cuando regresemos, el rostro humano de una de estas enfermedades a través de Martina. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos. María Elena Núñez prefiere los calzados del Outlet. Visítanos en Ágora, Acrópolis, Naco o Santiago. Síguenos en Instagram, LauletRD.